Bueno, más adelante a lo largo de este curso os enseñaré controles para que la carta del espectador aparentemente la pierdas por el medio del mazo, pero siempre sepas dónde esté. Forzajes para que el espectador escoja exactamente la carta que tú quieres sin que él lo sepa y así la puedas adivinar o hacer 1000 trucos de magia. Y técnicas como el double leaf, que es sin duda, sin ninguna duda, la técnica más importante de todo el mundo de la cartomagia. Y en todos ellos vas a utilizar los breaks. Los breaks son básicamente separaciones entre paquetes o entre cartas. Es decir, si yo ahora mismo hago esto, cojo con el pulgar y creo esta separación que estáis viendo, estoy teniendo un break con el pulgar. Desde delante no se vería, obviamente lo estoy haciendo muy exagerado, esto tendría que ser más pequeñito, algo de ese tamaño. Desde delante no se vería y yo tendría una separación en la baraja que está marcando un lugar estratégico, un lugar en el que, por ejemplo, podría estar, por ejemplo, la carta del espectador, el as de picas. Yo lo podría tener ahí escondido, el espectador no sabe dónde está, realizo un par de cortes y lo controlo a la parte superior. Por supuesto, esta carta estaría cara abajo. Por tanto, el break es algo fundamental. De nuevo, cuando realizamos el double leaf, que básicamente es girar dos cartas como uno, luego os lo enseñaré con más detalle y más variaciones, en el que podemos hacer cosas como, por ejemplo, coger un 10 de tréboles, frotarlo un poco en el aire y que cambie en el as de picas, la carta del espectador. Por ejemplo, hay 1000 utilidades, pero en todos ellos estamos utilizando breaks. La mayoría de los casos con el dedo meñique. El dedo meñique en inglés se llama pinky, por eso se llama pinky break a esta técnica. Entonces, vas a empezar con las formas de conseguir break para un double leaf. Un double leaf, como he comentado, es girar dos cartas, por ejemplo, el 10 de tréboles y el as de picas como una. Por tanto, lo primero que necesitamos es una separación entre todo el mazo, no sé si se verá desde ahí, pero básicamente hay una separación entre todo el mazo, el dedo meñique y las dos cartas superiores. Como veis, se crea aquí una especie de separación que obviamente desde adelante pues lo cubrimos con el resto de dedos y no se ve nada, ni desde adelante ni desde los lados. Entonces, está aquí esta separación. Y lo que nos permite es que nosotros cojamos las dos cartas, las giremos, las enseñemos y que parezca una única carta, cuando en realidad esto en verdad son dos cartas. Por tanto, ¿cómo llegamos a coger ese break sin que se vea? Hay varias formas. La más básica y que utilizan muchísimos magos es por rifleo. El rifleo, como ya sabéis, es hacer esto con las cartas, básicamente ir pasando una a una. Entonces estaremos en Mechanics Grip y la mano derecha viene a sujetar en Beater Grip. Y el pulgar va a empezar a riflear hasta que queden dos cartas. Colocaremos el dedo meñique aquí y tendremos la separación. Estoy en una posición un poco rara con la mano, lo sé, pero es para que lo coja esa cámara y lo veáis bien. Pero básicamente es eso, rifleamos, se quedan dos cartas, colocamos el dedo meñique y el resto de cartas encima. Esto no tenéis que ir desde tan abajo y hacer tanto ruido, tiene que ser camuflado. Por tanto, lo ideal es empezar desde abajo y cuando nos queden dos cartas, soltamos desde arriba, perdón, empezaríamos casi desde la parte superior y más o menos cuando veamos que hay ahí dos cartas, yo las veo claramente, colocamos el dedo meñique y las dos otras cartas encima, siempre manteniendo el Mechanics Grip, la posición en la que sujetamos la baraja de forma regular, pero teniendo esa pequeña separación en esta parte, que como veis desde aquí detrás se verá mejor, no sé si lo estoy cubriendo con la mano, pero ahí está la separación. Y esto luego nos permitirá hacer el volteo de la carta, el doble volteo. Bien, hemos aprendido la primera forma, que es por rifleo. Ahora la segunda forma de conseguir un pinky break para hacer un double leaf, hay muchísimas otras formas. Yo personalmente utilizo, por ejemplo, el pinky count, pero eso es más avanzado. Pero por ejemplo está esta de aquí, que es por empuje. Básicamente el pulgar va a empujar una y dos cartas, ¿vale? Entonces, ¿cómo sé que hay dos cartas? ¿Cómo lo sé? Si os fijáis, cuando me he puesto a empujar las cartas, estos dedos se me han separado y se me ha quedado solo este dedo. La yema de este dedo está notando que ha pasado ahora mismo una carta y ahora dos cartas. Con la yema, si vosotros cogéis una baraja en Mechanics Grip, abrís estos dedos y con el pulgar empujáis una carta primero y luego otra carta, esta yema nota que está pasando esa carta. Y los double leaf también puede ser triple y cuádruple, o sea, que podéis empujar dos o podéis empujar tres. Yo ahora mismo, ¿veis? He pasado una, dos y tres cartas. Por tanto, una vez notemos que han pasado una y dos cartas, lo que haríamos sería, con el dedo anular, que estaba aquí extendido, volver las cartas hacia detrás, manteniendo esta separación con el dedo medio, colocamos el dedo meñique y ya encuadramos todo. Entonces voy a repetirlo porque puede ser un poco confuso y vale la pena que esté bien claro porque es muy importante. El dedo pulgar empuja una carta,
el dedo anular, el dedo medio, perdón, ya lo ha anotado. Y ahora con la parte que le queda el pulgar, es decir, la primera carta la empujamos con la yema del dedo. Fijaos que el pulgar está como más inclinado. Y cuando ya pasa la primera carta, se pone como más recto para contactar con la segunda y empuja la siguiente carta. El dedo anular, aparte de notar las cartas que están pasando, también está impidiendo que pasen más cartas. Si no estuviera el dedo anular, haríamos esto y se haría un spread. Por tanto, el dedo anular, su función es tanto notar las cartas que está pasando como impedir que el resto de cartas pasen hacia adelante. Ahora colocaríamos el dedo meñique, el dedo anular volvería todo y encuadraríamos, ¿vale? Entonces empujamos, colocamos el dedo meñique, o sea, antes os lo he explicado diciendo que el dedo anular volvía y después colocamos el dedo meñique. En verdad es instantáneo, o sea, da igual colocar primero el dedo anular hacia atrás y después que el dedo meñique, que colocar el dedo meñique. No sé cómo hacerlo para enseñarlo, pero colocar el dedo meñique y con el dedo anular volver hacia atrás, porque las dos cosas pasan de forma instantánea, ¿vale? Colocamos el dedo meñique y venimos hacia atrás. Esto a velocidad normal, para que lo veáis, sería empujar dos cartas y venir hacia atrás. Como veis, ha pasado a la vez, es básicamente inmediato. Y esto lo podríamos hacer mientras estamos hablando, porque yo no necesito ni ver, yo siento las cartas y ya sé que han pasado dos cartas. Yo ahora mismo aquí tengo dos cartas y ni una más. Si quisiera coger tres, con los ojos cerrados también, yo sentiría que han pasado tres cartas y aquí tendría tres cartas. ¿Veis? Básicamente cuando tenéis practicado esto tiene que ser automático, porque vosotros tenéis que estar hablando, haciendo el efecto de magia y mientras movéis las manos así, ya tengo un double leaf perfectamente preparado con el pinky break, que es la separación con el dedo meñique, ¿vale? Por tanto tenemos por rifleo, hasta que quedan dos cartas, colocamos el dedo meñique, soltamos, esta es básicamente la técnica ideal para empezar, y luego tenemos por empuje, empujamos dos cartas, colocamos el dedo meñique y tiramos hacia detrás, encuadrando toda la baraja. Bueno, antes de pasar a las formas de coger un pinky break cuando realizamos cortes, por ejemplo, nos puede servir para cuando tenemos el 8 de picas arriba, realizamos un corte dejando las cartas, realizamos dos cortes más y seguimos teniendo el 8 de picas arriba sin que por supuesto el espectador lo sepa. Antes de eso voy a enseñaros esta baraja que básicamente es la Aladdin 1001 y es una baraja también impresa en la US Playing Card Company, pero tiene un acabado Air Cushion, que es el que os he comentado antes que tenía relieves para crear huecos de aire entre las cartas y que deslicen mucho mejor, pero es un poco peculiar. Además esta carta es como más acartonada, más orgánica. Ahí es una baraja que me gusta. Bueno, las barajas me encantan, no voy a decir que me gustan todas porque me encantan, pero es también un poco diferente. Yo os comento un poco las peculiaridades de cada baraja. Y además, esta baraja no está solo en Air Cushion Finish, sino que está en Smooth Finish. Es decir, el acabado que tenían las Aviator, completamente lisos, sin ningún relieve, sin nada, pues también están disponibles en Magic Cardistry. Y esas a mí personalmente me gustan más para Cardistry. O sea, para Cardistry las de acabado Smooth van perfectos para realizar todo tipo de cortes más avanzados como estos de aquí. Cardistry es básicamente como hacer malabarismos con cartas. Pues para todo ese mundo, esas van perfecto. Y luego, para más el mundo de la magia, las de Air Cushion Finish. Y es una baraja que está bastante curiosa y tenéis disponible en Magic Cardistry. Así que vamos a ver cómo conseguir un break cuando realizamos un corte. Hay como tres formas principales. La primera que vamos a aprender es cuando realizamos un Beetle Grip, ¿vale? O sea, cuando estamos en un corte desde Beetle Grip, perdón. Estamos en Beetle Grip, realizamos un corte y cuando lo vamos a colocar abajo, cuando vamos a colocar este paquete abajo, lo que vamos a hacer es el dedo meñique lo vamos a meter un poco hacia adentro. Yo aquí lo estoy exagerando, o sea, cuando tenemos un pinky break no tiene que ser de esta forma, no tiene que ser así. Tiene que ser más sutil. Básicamente la yema del dedo está haciendo un poco de presión y como veis, una pequeña parte del dedo meñique se queda hacia adentro. Entonces cuando yo coloco el mazo encima, más o menos encuadrado, que desde adelante no se vea nada, aquí en realidad tengo una separación. No sé si se verá, pero ahí tengo la separación con el dedo meñique, pero es minúscula, para que no se vea. Entonces voy a inclinarme un poco para que lo veáis. Ahí está la pequeña separación, ¿vale? Y es eso, básicamente vamos a cortar y cuando coloquemos el paquete encima, intentando que esté lo más cuadrado posible, que todo encaje perfectamente, este dedo meñique estará ahí haciendo un poco de presión, los otros dedos no estarán contactando la baraja para no impedir que el meñique sujete el break, que es la separación. Encuadraremos todo, realizamos el corte con el dedo índice, cogemos la baraja, la ponemos en Mechanics Grip en la mano izquierda, colocamos todo encuadrado y que desde adelante no se vea nada. Intentar que no se vea ningún tipo de línea ni nada. Igualmente estará el dedo índice encima, así que lo camufla.
Y ahora sí, tenemos que tener la separación con el dedo meñique, esa separación de ahí, que nos permitirá luego volver a realizar un corte desde middle grip invertido para cortar justo por la carta del espectador y controlarla. Imaginemos que es el as de tréboles, yo realizo el corte manteniendo la separación por aquí. Y ahora, cuando vaya a hacer el middle grip, lo que tengo que hacer es coger el paquete justo por donde tengo la separación, que es justo por aquí, cojo el paquete y este lo pongo encima y vuelvo a tener el as de tréboles arriba. Entonces, cuando hagáis este break, esta separación, ¿vale? Podéis, en vez de simplemente colocarlo, que queda muy bien, o sea, simplemente realizáis un corte, colocáis ahí y está completamente encuadrado, lo que podéis hacer es lanzarlo desde el aire, ¿vale? Una cosa que yo hago mucho es esto de aquí. Y ahora sí, puedo conseguir el break por la carta que había antes, que era el as de tréboles. Entonces, ¿cómo se hace? Básicamente, cuando lanzo el paquete, en vez de lanzarlo de arriba abajo, lo lanzo un poco en diagonal, desde atrás hacia adelante. Entonces, al hacer esto, como veis, se quedan aquí unas cartas hacia afuera. Esto lo que me permite es luego venir con el dedo pulgar en posición de middle grip, levantar esto hacia arriba, colocar el dedo meñique y el resto de cartas encima. De nuevo, estoy haciendo todo esto exagerado porque tiene que verse en cámara, que espero que se esté viendo todo, pero es para que lo entendáis. En verdad sería lanzarlo un poco sutil para que se quede esta pequeña separación, levantamos, colocamos ahí el dedo meñique y encuadramos. Entonces, de esta forma es como más limpio, porque normalmente cuando realizamos el corte, si estamos ahí un rato, queda un poco sospechoso. No queda sospechoso, pero porque el espectador no va a pensar que has hecho nada raro, simplemente has realizado un corte, pero queda mucho más limpio, o sea, lo otro queda perfecto, pero esto mucho más perfecto si realizamos este lanzamiento de las cartas, porque ya es como que no puedes hacer nada. Además, es una posición muy limpia y ahora sí se queda una carta hacia afuera. No sé si se verá en cámara, pero hay una pequeña carta que yo simplemente tengo que levantar, colocar el dedo meñique y ya estoy en la posición. Es decir, el movimiento, en realidad, imaginemos que es la J de corazones, al hacer así, es simplemente levantar un poquito, colocar el dedo meñique y ya estamos. Así de sencillo, es instantáneo. Yo realizo el corte, levanto y ya estoy encuadrado, ya estoy con la separación. Por tanto, está la forma que hemos visto cortando y poniendo encima, y la forma que está cortando, lanzando el paquete en diagonal para que se quede una carta hacia atrás, y el dedo meñique, cuando levantemos, se coloque en ese hueco y encuadremos todo. También un consejo es que cuando hagáis esto, a veces se queda una pequeña línea ahí, lo que podéis hacer es riflear las cartas y ponerlas todas más rectas. Como veis, desaparece la línea. Si yo hago esto, mira, fijaos, coloco aquí, se queda como una pequeña separación que se ve aquí, yo rifleo las cartas y desaparece un poco. Esto puede ayudar a camuflarlo, además de que queda muy limpio, imaginemos que es el rey de picas, voy a ponerlo cara arriba para que lo veáis. Realizamos el corte, cojo el pinky break, rifleo un poco y eso queda muy limpio. Y luego puedo realizar un par de cortes desde middle grip invertido y tener controlado el rey de picas. Bueno, vamos a aprender la última forma de conseguir un break. En este caso es desde un spread de las manos. Imaginemos que el espectador ha cogido una carta, por ejemplo, esta de aquí, el 5 de picas, y lo vuelve a colocar dentro de la baraja. Nosotros encuadramos las cartas y aún así somos capaces de controlar el 5 de picas que había escogido el espectador. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. Cuando hagamos el spread y coloquen la carta encima de la baraja, lo único que tenemos que hacer es colocar el dedo meñique justo encima, igual que siempre. No muy arriba, simplemente un poquito para que se quede esta separación. Ahora guardaremos todo el spread justo delante, se quedará esta pequeña separación que tenemos que encuadrar rápidamente y ya estaremos con el break, que se puede ver aquí, no sé si se verá bien, está ahí la separación. Y lo habremos hecho mediante un spread que queda muy limpio y siempre tendremos bajo control, por ejemplo, el 7 de corazones, que estará aquí en la parte superior. Pero ¿qué pasa si en vez de tenerlo en la parte superior queremos que esté en la parte inferior? Muy sencillo. Cuando coloquen, por ejemplo, el 8 de tréboles, en vez de colocar el dedo meñique encima, lo que haremos es la forma que hemos aprendido para conseguir un break para el double lift de empuje, pero solo empujando una carta. Empujaremos una carta, colocaremos el dedo meñique debajo, de esta forma, para tener el break ahí, y una vez tengamos el break, colocaremos el resto de cartas encima. De esta forma, cuando cortemos, en vez de quedarse arriba, se quedará el 8 de tréboles abajo. Por tanto, voy a ponerlo cara arriba para que lo veáis. Yo empujo la carta, a la vez que voy a cerrar, empujo la carta, coloco el dedo meñique debajo, ¿vale? Coloco el resto de cartas, encuadro y ya está. Ahora, cuando realice un corte, esa carta que hemos girado estará aquí, el 10 de diamantes.